La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de Protagonistas de la Paz. Un programa, como ustedes saben, comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de la paz, en donde pues recogemos debates jurídicos, políticos y sociales en los temas de coyuntura de construcción de paz. Y en este programa, pues por supuesto que tenemos un tema importantísimo que conversar con nuestros invitados, y es el de la Jurisdicción Especial para la Paz, a propósito de la posición planteada por el presidente Duque el pasado domingo frente a la objeción de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para eso hoy pues tenemos varios invitados, diferentes voces desde diferentes sectores. Nuestro primer invitado es Hugo Escobar. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana. Tiene también un máster en Derecho Público, trabajó mucho tiempo en la Corte Constitucional y ahora es magistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz en el despacho del magistrado del Tribunal para la Paz, el doctor Alejandro Ramelli. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Valentina. A los demás panelistas, muy buenos días, y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y, bueno, muy bien, pendiente de hablar contigo. Bueno, también nos acompaña Juan Carlos Ospina. Él es abogado con especialización en Cultura de Paz y maestría en Derechos Humanos. Actualmente cursa también un doctorado en Derecho y es coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo vas? Muy bien, Valentina, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos, y pues acá estamos para charlar sobre este asunto. Bueno, también nos acompaña Yacila Bondó, politóloga de la Universidad de Antioquia. Ella es estudiante de Maestría de Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Universidad Javeriana y también secretaria técnica, Yacila, de la Coordinación Étnica Nacional CENPAZ. Ella es una activista del movimiento social, además del movimiento social afrocolombiano, de víctimas del conflicto, una feminista, poeta y soñadora, ¿cierto, Yacila? Sí, señora. Muy buenos días, Valentina. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, audiencia, y muchas gracias por habernos invitado. Bueno, Yacila, también nos acompaña, no en nuestro estudio, pero sí desde la distancia, Jaime Gutiérrez. Él es presidente colegiado del Comité del Consejo Nacional de Paz y miembro del Movimiento Nacional de Acción Comunal. Y con él pues nos comunicaremos más tarde. Bienvenidos todos a este programa de La Voz del Derecho, un programa creo que muy pertinente para las discusiones nacionales en torno a la Jurisdicción Especial de Paz. Y en una primera parte quisiera primero preguntarles, y específicamente a Hugo, ¿cómo está el contexto y el marco, digamos, jurídico para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz? Algunos dicen, no, es que hay cosas que no están en debate porque ya hay un modelo de justicia transicional que está incorporado en la Constitución Política de Colombia. Entonces el funcionamiento de la JEP pues no está en duda, no es debatible. Otros dicen, no, sí es debatible porque es que se va a presentar una reforma al acto legislativo. Cuéntanos un poco a manera de contexto cómo está el estado de jurídico de funcionamiento de la JEP. ¿Cuál es su mandato y demás? Listo, perfecto. Bueno, lo primero es explicarles un poco el marco normativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, identificada por sus siglas JEP. Si bien pues, se objetaron 6 puntos, 6 artículos de la ley estatutaria, es bueno que toda la comunidad jurídica sepa que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un marco normativo muy robusto y por eso continúa operando plenamente en garantía obviamente de los derechos de las víctimas y de los comparecientes que ya se encuentran
sometidos a la JEP. Lo primero, pues la Jurisdicción Especial para la Paz, que todos deben saber o intuir, fue un asunto diseñado en el acuerdo final de La Habana. Desde ahí en el punto 5 tenemos como componente de justicia para las víctimas ese sistema transicional que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Posteriormente al acuerdo final, que valga notarlo, la Corte, digamos que lo validó y dijo que el acuerdo final tiene un parámetro de interpretación y validez de las normas de implementación en el Acto Legislativo 02 del 2017, viene, digamos que todo lo que es ya la implementación como tal del acuerdo final, y ahí es donde nace la Jurisdicción Especial para la Paz con el Acto Legislativo 01 de 2017. Este acto ya fue también controlado por la Corte Constitucional en la sentencia C674 de 2017, en donde, salvo algunos condicionamientos, algunas apartes que fueron declarados inconstitucional, digamos que el grueso del acto legislativo es exequible. Además, digamos que de esta jerarquía constitucional superior en donde, digamos, se encuentra la JEP, encontramos también otro tipo de leyes que tienen mucha relación con la JEP. Por ejemplo, la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales, que es la Ley 1820 de 2016. Esta ley también fue estudiada por la Corte Constitucional y fue declarada exequible en la sentencia C007 de 2018. Y otra ley que es muy importante, que es, digamos que la base de procedimientos, digamos que el Código de Procedimiento, las reglas de procedimiento, como se llama, es la Ley 1922 de 2018, que a propósito le hago una cuña a mi jefe, le dicen la Ley Ramelli, porque mi jefe fue el coordinador de esa ley. Digamos que el acto legislativo decía que los magistrados podían diseñar, precisamente ellos, tenían como quien dice una iniciativa legislativa para diseñar los procedimientos, y esa ley pues fue al Congreso y de una forma pues muy accidentada logró ser aprobada, pero es la ley, digamos que base de todos los procedimientos que se establecen para la JEP. Finalmente también está el reglamento interno, que es el Acuerdo 01 de 2018. Entonces, con eso quiero decir que, pese a que en este momento está en discusión nuevamente política la ley estatutaria, que es muy importante, que es, digamos que, toda la ley organizacional, de estructura, de funciones de la JEP, hay un marco normativo muy robusto, tanto en la Constitución como en muchas leyes que también han sido controladas por la Corte y declaradas exequibles por la Corte. Perfecto, Hugo. Yo creo que esto es importante porque lo que está en debate en términos de la ley estatutaria tiene que ver con un procedimiento de funcionamiento, pero más allá que el mandato constitucional y nuestra fórmula de justicia transicional. No obstante, quiero traer un poco a la discusión los puntos y la manifestación del presidente Duque frente a las objeciones a la ley estatutaria. Tenemos 6 objeciones y 2 manifestaciones frente a acciones que se deberán discutir en el Congreso. El primer punto tiene que ver de la objeción con el artículo 7º de la ley estatutaria, que plantea un poco el presidente que no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. El segundo punto que se objeta tiene que ver con el inciso 8º del artículo 63, que dice que no se determina el alcance de la competencia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de grupos armados que se someten al proceso de paz. El inciso 3º, el literal 3 del artículo 79, en donde la argumentación es que no se precisa cuáles diligencias judiciales debe abstenerse la Fiscalía de realizar. El número 4, que tiene que ver con el artículo 19 de la ley, que establece que el Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos sus esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad. La quinta objeción, que tiene que ver con el artículo 150, en donde se plantea todo el debate sobre la extradición y establece el presidente que no se precisa en este artículo lo que ya se planteaba frente a la revisión que tiene que hacer el Tribunal de Paz de estos casos de extradición y si puede o no practicar pruebas. Y por último, la sexta
objeción que establece que la extradición se condiciona de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún término de oportunidad para hacer este aporte. Además de esto, pues está sobre la mesa revisar el acto legislativo que tú mencionas, que está en la Constitución Política como nuestro modelo de justicia transicional, para determinar el tema de los delitos cometidos contra menores en el marco del conflicto armado y pues específicamente los temas de violencia sexual. Digamos, esto es apenas un resumen. Yo creo que toda nuestra audiencia ya ha estado un poco al tanto de lo que viene pasando. Yo quisiera preguntarle ahora a Juan Carlos, ¿por qué estas manifestaciones que parecieran ser justas, legítimas, representan un riesgo a la institucionalidad y a nuestro modelo de la justicia transicional, o si consideras que no son un riesgo? Bueno, pues muy bien. Yo creo que constituyen un mal precedente y yo creo que hasta ahí hay que verlo por ahora. ¿Por qué constituyen un mal precedente? Porque la Corte Constitucional ya efectuó una revisión integral del texto de la ley estatutaria. A partir de ese control y de la integralidad de ese control, pues es necesario establecer la cosa juzgada constitucional. Eso estaba claro y yo creo que un sector de la sociedad se inclinó en decir que el presidente no podía objetar. Yo creo que sí podía objetar y podía objetar por conveniencia. Ahora, cuando uno lee el documento de objeciones y cuando uno escucha la alocución del presidente, se encuentra con que los seis aspectos son aspectos sobre debates jurídicos. Incluso 4 de los 6 aspectos se refieren a asuntos que la Corte Constitucional controló de manera específica en la sentencia C080, y los otros 2, así como en los otros 6, el presidente utiliza 3 tipos de argumentos. El primero es que no se precisa algo, el segundo es que no es claro algo, y el tercero es que no tiene cierta redacción. Y pues a partir de ello uno puede establecer una relación general. Todos podríamos tener discusiones jurídicas sobre ciertos aspectos del proyecto de ley estatutaria, igual como podríamos tener discusiones jurídicas sobre algunos aspectos de la Constitución o de otro tipo de normas, pero no por ello podemos incumplir las decisiones de la Corte Constitucional, podemos romper el control integral que hace la Corte, podemos romper la cosa juzgada constitucional y ahora, con una supuesta posibilidad de incompetencia de presentar objeciones por conveniencia, presentar objeciones que son de inconstitucionalidad. Y yo creo que ahí es donde está el mal precedente. Y es un mal precedente que podría complicarse si el Congreso le da trámite a esto como objeciones por conveniencia. Así que lo que yo creo que debería pasar en primer lugar, así no exista un procedimiento para ello, es que el Congreso le pregunte a la Corte Constitucional si esto en realidad es una objeción por conveniencia. Porque si no es así, el Congreso no tendría por qué pronunciarse, porque el Congreso sabe que en función de la división de poderes y el respeto a la autonomía de otras ramas del poder público, no puede ir en contra de decisiones de la Corte Constitucional. Les pongo un ejemplo muy específico. La objeción sobre el artículo 79, literal J. La Corte Constitucional se pronunció de manera específica sobre ese literal. E incluso determinó otro tipo de acciones que quedan suspendidas, en ese caso las relacionadas con las pruebas. Ya en el literal hay unas claridades, la Corte incorporó otras, pero al presidente le sigue pareciendo que no es claro. Y esa es una discusión de suyo, propia de las autoridades judiciales en la aplicación de la ley y no objeto de un trámite de objeción presidencial. Y pues digamos que a partir de esos elementos generales yo creo que se podrían plantear sobre todo riesgos para el cierre del proyecto de ley si el trámite es infructuoso en el Congreso o si se toma una decisión por alguna de las posibilidades que existe en el reglamento jurídico de archivo del proyecto. ¿Cuáles serían las consecuencias de un archivo del proyecto? Pues el proyecto es un proyecto, no ha generado efectos jurídicos, no es una ley, es decir,
en estos momentos el hecho de que no tengamos la ley hoy, sino que la tengamos en 6 meses, pues no genera ningún efecto jurídico práctico inmediato. No obstante, significa que debe tramitarse otra ley estatutaria, porque la Jurisdicción Especial para la Paz necesita una ley estatutaria para su funcionamiento. Ese proyecto de ley estatutaria no podría ser objeto de trámite en un fast track como ocurrió, es decir, no va a ser un procedimiento tan rápido y tendría un control previo de la Corte Constitucional que, si en fast track, cuando debía reducir en 3/3, en 2/3 el trámite, se demora 1 año en publicar la decisión, pues no quisiera saber en un trámite ordinario cómo sería. Y eso afectaría integralmente 2 cosas. Lo primero es que la jurisdicción está hecha para luchar contra la impunidad. La Fiscalía dice en su documento de previo a estas objeciones que le están quitando competencias y entonces no va a poder hacer lo que debe hacer. Pero uno se pregunta si en décadas enteras la Fiscalía no ha hecho nada sobre ciertos casos, ¿cómo es posible que ahora venga a decir que es que le están quitando competencias para ahora sí poder hacer lo que en 30 años no ha hecho con la OP? O lo que no se ha hecho en 15 años con los falsos positivos. Y el otro aspecto tiene que ver con los derechos de las víctimas. Mientras estamos dando esta discusión en Bogotá, mientras el presidente vuelve y divide a la nación en relación con este asunto, abusa de sus competencias para dictar objeciones por conveniencia y presentando objeciones por inconstitucionalidad y volviendo este asunto un asunto de medios, realmente las víctimas en territorios y acá incluso en la capital están esperando que les digan dónde está su familiar desaparecido, qué pasó con su caso, si puede volver a sus tierras, etc. Y esa es la discusión que realmente deberíamos estar dando en estos momentos y no volver a este partido de fútbol que parece no acabarse y donde nos acaban de meter un gol. Perfecto, Juan Carlos, creo que ha sido claro y por eso frente al tema de los derechos de las víctimas, ahora más tarde vamos a profundizar con Yacila y Jaime, pero quisiera a Hugo hacerle una pregunta frente a esto por supuesto puede tener debates políticos, jurídicos, algunos dicen no, es que esto de alguna manera es la forma de volver a traer el debate sobre la paz e incluir a los sectores que no estaban incluidos o que en su momento el gobierno del presidente Santos no los incluyó después del plebiscito. Otros dicen, no, es que la Corte Constitucional es un órgano que está creado para hacer cierre a las discusiones, porque él es el que de alguna manera tiene la última palabra sobre qué es constitucional y qué no es constitucional, luego de un trámite como ya se surtió frente a la ley estatutaria. Con todos estos debates, Hugo, yo quisiera hacerte una pregunta frente al contexto de trabajo de la JEP, un poco recogiendo lo que ahorita nos decía Juan Carlos. Ustedes tienen un mandato, ustedes están, por supuesto, trabajando, están haciendo sus esfuerzos para materializar el derecho a la justicia de las víctimas, pero ¿cómo estos debates afectan la naturaleza y el mandato y la razón por la cual la Jurisdicción Especial para la Paz está hoy en nuestro modelo de justicia transicional? Bueno, yo, dándome una licencia, antes de tu pregunta, me gustaría, más como académico, como profesor de la Javeriana de Derecho Constitucional, complementar algo de lo que decía Juan Carlos, de lo cual estoy plenamente de acuerdo. Si uno se pone a analizar con detalle el texto de las objeciones, de las 6 objeciones, y si bien se titulan en el asunto de la primera página que son objeciones por inconveniencia, sí queda uno muy asombrado, muy preocupado en que materialmente, sustancialmente, esas objeciones son por inconstitucionalidad, como bien lo decía nuestro panelista Juan Carlos. Si uno se detalla una a una, salvo una que otra que quiere aclarar o precisar las funciones del comisionado, una que otra, todas son reparos a la sentencia, no solo la C080, que es la que hizo el control previo a la ley estatutaria, sino, como decía antes, a muchos pronunciamientos que ha dado la Corte Constitucional respecto a todo el tema de implementación y todos los temas que tienen que ver con la JEP. Hay un punto que quisiera yo complementar y es, ustedes saben que todo el procedimiento de paz se aprobó bajo un procedimiento especial, legislativo especial, que es el famoso Fast Track. Ahí claramente uno de los derroteros que estableció la Corte es la conexidad con el acuerdo final. Y ese es un punto que quiero resaltar. Este procedimiento tenía, digamos que iniciativa gubernamental, o sea, había una participación activa del gobierno
Y pues ahorita obviamente cambiamos de gobierno, pero queda uno perplejo cuando es el mismo gobierno el que está objetando un trámite que se supone pues que es impulsado por el gobierno. Y no solamente eso, sino que la Corte estableció el criterio de conexidad. Entonces, los que han revisado todas las decisiones de la Corte que tienen que ver con procedimiento legislativo especial saben que hay un criterio nuevo, digamos que un parámetro de control nuevo por la Corte, que es la conexidad con el acuerdo final. Entonces, dejo la pregunta en el aire porque de lo que yo he leído, hay muchas objeciones que no tienen conexidad con el acuerdo final y ahí pues habría un problema muy serio de constitucionalidad. Eso digamos que para complementar un poco el argumento que decía Juan Carlos, de tu pregunta, como lo decía, pues la JEP está operando plenamente, nunca hemos tenido ley estatutaria desde la creación, entonces, claro, es un plus, es una norma, digamos, que detalla las funciones, que precisa las funciones de todas las salas, de todas las secciones. Que organiza. Que organiza, es una ley estatutaria, correcto. Y es necesaria para la administración de una justicia especial. Yo creo que era conveniente porque le da seguridad jurídica a todos, tanto a los que controlan a la JEP, como a los que trabajamos a la JEP, como a las víctimas, como a los comparecientes, porque tenemos un texto legal al cual acudir, al cual exigir su cumplimiento. Entonces, no tener ese texto, claro que es digamos que un punto débil, pero como lo explicaba al inicio, hay un marco normativo constitucional, que es obviamente pues, superior jerárquicamente. Tenemos un acuerdo también final que la Corte le ha dado el aval, que dice que debe cumplirse de buena fe, que es un parámetro de interpretación y validez de las normas de desarrollo. Tenemos una ley de procedimiento, o sea, estamos actuando según unos procedimientos que nos da la ley 1922. Ya se han abierto 6 casos, si no estoy mal, 6, 7 casos. Lo último pues fue el tema de la UP. Concretamente, en el despacho en el que yo me encuentro, estamos en movilidad trabajando el caso 003, que es el caso de ejecuciones extrajudiciales, o llamados falsos positivos, y vamos más de 50 versiones voluntarias. Entonces, el trabajo yo creo que sí está operando plenamente. Y lo que es un poco triste es devolverse a una discusión política que ya había quedado zanjada, no solo con lo que pasó después del plebiscito, que recordemos que eso ya fue hace más de 2 años, en donde la Corte, pues digamos que avaló la refrendación que hizo el Congreso y en donde es claro constitucionalmente que no se requiere ir a votación popular para hacer tratados de paz. El presidente cuenta con esa facultad exclusiva y así también lo ratificó la Corte. Entonces, nos devolvemos otra vez hace más de 2 años al plebiscito, a polarizar, a discutir temas que, como bien se dice en esta mesa, ya son claros por la Corte y que al final van a volver a la Corte y que la Corte pues, va a ratificar, pienso yo, si es coherente, todos sus precedentes. Entonces, lo que estamos haciendo, desde mi punto de vista personal, es prolongar, volver a un debate político, volver a polarizar a la nación, porque la nación pues sí está muy dividida en ciertos puntos, pero había un compromiso pleno en acatar la Corte Constitucional. Eso me acuerdo que desde la negociación las mismas FARC lo dijeron sobre la mesa. Lo que diga la Corte, todos nos acatamos a ello. Y ahora pues el gobierno claramente está objetando, está reparando las sentencias y los fallos de la Corte que no le gustan y casi que ahí hace un contubernio con el fiscal de muy mal gusto. Bueno, con estas reflexiones sobre el contexto nos vamos a un primer corte en este programa de Protagonistas de la Paz y ya regresamos con más reflexiones sobre la JEP. Esta es la voz del derecho. Bueno, regresamos en este programa de Protagonistas de la Paz hablando sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora, pues, retomando estos temas de debates políticos, pero también con algunos elementos importantes jurídicos en donde, pues, hay un montón de teorías, un montón de posiciones frente a quién tiene la última palabra, qué se puede discutir, qué no se puede discutir. Y en medio de todos estos debates, una alusión importantísima de lado y lado frente a los derechos de las víctimas. Y por eso, en esta segunda parte quisiera
darle la palabra a Yacila Bondó, que nos está acompañando. Ella ha trabajado mucho por la construcción de paz, representa a la población afrocolombiana, a las mujeres y además a las víctimas del conflicto, quienes pues han hecho una lucha por sus derechos y unas importantes conquistas en este acuerdo de paz. Yacila, yo te quisiera preguntar frente a esta situación, ¿qué sienten las víctimas? ¿Cuál ha sido ese percibir de los territorios en torno a todos estos debates de si la Corte, de si el fiscal, de si el procurador, si el presidente? ¿Cómo perciben ustedes esta posición del presidente Duque frente a la gente? Yo lo resumiría en una sensación de como entorpecer el proceso o los procesos que se están generando alrededor de la implementación del acuerdo final de paz y pues de todo el sistema integral de verdad, justicia, pues, de verdad y reparación. Y creemos pues que esto responde más como a una lógica o a una intencionalidad política que a una preocupación real por las víctimas, por el bienestar de las víctimas. Lo podría decir a modo personal, pero sé que es un sentimiento, digamos, compartido con muchas personas en los territorios, con muchas víctimas que en estos momentos están atravesando situaciones bastante difíciles por la falta de asistencia y de acompañamiento, digamos, y un compromiso serio del gobierno con el bienestar de las víctimas. Y es que no hay un compromiso real de este gobierno, no se ve por ningún lado un compromiso real de este gobierno con el bienestar de las víctimas, con la protección de las víctimas y con garantizar que las víctimas realmente sean reparadas, realmente sean escuchadas y realmente sean como el centro y las voces de este sistema transicional de justicia y del sistema integral en su integridad. Pues creemos que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es un escenario muy importante para consolidar una paz estable y duradera en Colombia y para consolidar una paz territorial, y que este gobierno debería realmente comprometerse con el funcionamiento de este sistema, pero no ha sido así. No ha sido así y esto lo ve la gente en los territorios, ¿sí? Uno va a una comunidad, a una población, habla con un amigo, una amiga y le dicen, pues, o sea, no hay ningún tipo de confianza en cómo el gobierno está haciendo las cosas, ¿sí? No hay credibilidad en este gobierno y lo que acaba de pasar con la JEP obviamente genera una sensación de incertidumbre, de zozobra, de incredulidad total en el compromiso del gobierno Duque con las víctimas. Yacila, creo que ha sido clara en expresar un poco sentimientos de las víctimas y por eso también quiero darle la palabra a Jaime Gutiérrez desde Dos Quebradas, quien desde el movimiento comunal y comunitario y como miembro del Consejo Nacional de Paz, pues también nos puede compartir una percepción sobre esto, independientemente de esos debates. Nos ha dicho Yacila, lo que sentimos es zozobra, sentimos angustia frente a esa conquista. Entonces ahora, ¿a dónde vamos? ¿Quién realmente está de alguna manera fortaleciendo nuestros derechos? Jaime, bienvenido a Protagonistas de la Paz. ¿Cómo estás? Doctora Valentina, muy buenos días, igualmente para todos los que están formando parte de la mesa y están participando en este programa de Protagonistas de la Paz. Nosotros tenemos varias miradas frente a lo que está sucediendo con la Justicia Especial para la Paz y contra los acuerdos para finalizar un conflicto y todos construir una paz estable, duradera y con justicia social. Tenemos la Acción Comunal, es la organización social más grande que tiene el país y por lo tanto la que más ha colocado miembros de la región como muertos en el marco de este conflicto. Llevamos más de 8.750 homicidios durante los últimos 28 años. Aún nos siguen sacrificando a nuestros dirigentes comunales en los territorios. Y vemos que lo que ha ocasionado el gobierno del doctor Uribe desde su momento de campaña, ya posesionado y hasta el día de hoy, es un sabotaje al proceso de paz, al proceso de construcción de paz y respetando los acuerdos
que ya tuvieron los filtros pertinentes y de ley. Los acuerdos que fueron a un referendo ganó el sí, sin embargo, con los mismos actores que lideraron el sí, llegaron a otros acuerdos, modificaron parte de los acuerdos, y el 23 de septiembre ya se firmó, pues, digamos, en esos acuerdos en el Teatro Colón. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que eso pasó por el Congreso de la República, fue a la Corte Constitucional, hubo una refrendación de esos acuerdos por 12 años y casualmente un blindaje para que vengan ahora a el gobierno del doctor Duque y la gran mayoría de la bancada del Centro Democrático, por decir toda, apoyar una reforma a la JEP, que es la columna vertebral de los acuerdos para finalizar el conflicto. Tenemos que decir que nosotros creemos como organización que esto es otra cortina de humo del gobierno Duque para desviar a los medios de comunicación, a la población colombiana, frente a las pretensiones que se tienen. Jaime, y un poco con esta reflexión que usted dice, recogemos también en este programa diferentes visiones, y yo creo que hay un consenso en esta mesa frente a que existe una preocupación de un poco retroceder en debates que ya se dieron, de aludir a la cosa juzgada, de además volver a poner en cuestión el tema de derechos de las víctimas, pero quisiera plantear acá una reflexión para todos y darles la palabra. De todos estos debates que son propios de la justicia transicional, ¿cómo se puede fortalecer el proceso de paz? Yo entiendo que es difícil ante la coyuntura pensar en que esto es una oportunidad para muchas cosas, pero ¿qué podríamos destacar de esta apuesta frente al fortalecimiento del proceso de paz? Y por supuesto, frente a la materialización de los derechos de las víctimas, que es el objetivo último de las fórmulas negociadas de salida a un conflicto. No sé entonces si Juan Carlos se anima a responder o a sumar a estas reflexiones. Está difícil la pregunta. Sí, está un poco compleja, pero Estanislao Zuleta decía que alcanzar un propósito de estabilidad no está en función de terminar todos los conflictos porque es imposible, porque vivimos en sociedad, pero sí podemos acabar con conflictos que desbordan el carácter humanitario, como son los conflictos armados, y ese fue el propósito de este acuerdo, no es acabar todas las diferencias en la sociedad. Y por eso es que, pensando en un escenario de paz, es razonable el planteamiento que tú hacías hace un rato de decir, bueno, si esto abre una oportunidad para que otros sectores se sumen, que tal vez dicen que no estuvieron vinculados, pues es muy interesante. No obstante, yo creo que no es cierto. Y no es cierto porque hay un sector que ha dicho que no estuvo partícipe, pero sí estuvo en la renegociación del acuerdo, que incluso mucha parte de esas personas hacen hoy parte del gobierno, perdón la redundancia. El otro asunto es que parte de ese sector es el mismo sector que ha dicho que el acuerdo es ilegítimo, que el acuerdo no existe y que nada que lo que resulte del acuerdo le sirve. Es decir, cuando uno ve argumentos sobre la jurisdicción que parecen preocupar de fondo el asunto de reparación integral de las víctimas, uno sabe que finalmente ahí no pasa nada distinto a tener una posición de rechazo absoluto frente al funcionamiento de la jurisdicción y del acuerdo, más allá de esos asuntos puntuales de incisos y parágrafos como nos gusta en Colombia. En relación con el tema de derechos de las víctimas, quería referirme a tres cosas muy puntuales. Lo primero es que es muy complejo, realmente uno no entiende cómo se plantean objeciones supuestamente en un falso sentido de claridad respecto al tema de reparación integral. El artículo 7, que es objeto de objeción, es un artículo que está en un título que se llama criterios interpretativos, es decir, es un artículo que simplemente da un horizonte de interpretación sobre el asunto y dice la reparación integral es importante porque las víctimas están en el centro del acuerdo, eso está muy bien. Pero luego en todos los restantes artículos hay una serie de desarrollos sobre la reparación integral. En la ley 1820, en la ley 1922, en el acto legislativo hay un artículo en la Constitución sobre reparación integral. Pero ahora les preocupa. Pero les preocupa sabiendo, y a mí no se me olvida, que en la renegociación ellos propusieron eliminar la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para dictar reparaciones distintas a las simbólicas. Y es producto de la renegociación
de lo que pidió el no, que se elimina la posibilidad de que la JEP dicte reparaciones distintas a las simbólicas. Pero ahora sí les preocupa la reparación integral. Ahora sí les preocupa cuando hace pocos meses en el Plan Nacional de Desarrollo no solamente se propone una reducción de presupuesto, sino que se anuncia una reforma a la Ley 1448 y a las resoluciones sobre indemnización bajo dos supuestos. Uno, de que ahora sí alcance para todos, y dos, de que se pueda distribuir razonablemente entre todos, lo que solamente permite concluir que se van a reducir las indemnizaciones administrativas. Segundo aspecto, en relación con, digamos, con estos puntos de objeción, uno no podría decir que esto va a extender un consenso que no ha habido sobre el tema. El año pasado se llegó a un acuerdo entre algunas posiciones del Congreso para detener una reforma que se estaba haciendo sobre la JEP, y se mostró ese acuerdo como ahora sí un acuerdo que se extiende a un grupo que no estuvo partícipe, y lo primero que hizo este grupo después de que le dan la palabra y firma el acuerdo es decir, no, en todo caso yo me abstengo en cualquier caso de hacer adiciones a esto y seguir sumando en la discusión. Y yo creo que estos 6 aspectos son unos 6 aspectos realmente menores. No hay ningún consenso que se pueda crear a partir de estas objeciones. Son 6 asuntos que, según lo que dice el presidente, le parece que no es suficientemente claro. No está diciendo que sea contrario a alguna otra cosa. Por ejemplo, en el tema de extradición dice, no, es que a mí me parece que la redacción del artículo 150 no es igual al artículo 54 de la ley 1922. Sí, es diferente, pero ya está en la otra ley. ¿Para qué la necesita acá? Realmente jurídicamente no tiene sentido. Y finalmente, quisiera mencionar que lo que uno puede analizar de estas objeciones es que simplemente permite ambientar una posible reforma, que es la que está anunciada en la misma declaración. Y el anuncio que se hace es que va a haber una reforma que al menos va a tener 3 puntos. Eso no significa que no va a tener otros. Y esos 3 puntos son los 3 puntos más populares, son los que generan más controversia pública, son los que permiten ambientar la división, el odio, el resentimiento, el deseo de venganza de todos. El tema de los niños, ahí hay, digamos, 3 asuntos. Y curiosamente, y con esto cierro, perdón, lo largo, los 3 puntos son 3 puntos que la Corte Constitucional declaró inexequibles en la sentencia C080. Es decir, que se quiere revivir contenido declarado inconstitucional. Pero como saben que no lo pueden revivir en otra ley porque se les vuelve a caer, ahora lo quieren revivir incorporándolo en la Constitución. Realmente no tiene un sentido jurídico claro. Frente a revisión de oportunidades, no sé si Hugo, Yacila o Jaime encuentran en este debate, como mencionaba ahora Juan Carlos, que se vuelve a abrir alguna oportunidad para el fortalecimiento de la construcción de la paz. Mire, doctora Valentina, yo creo que lo que acaba de expresar el doctor Juan Carlos, tenemos total identificación. El debate está abierto, pero la responsabilidad total está en los congresistas. Y nos preocupa enormemente la reversa que le está dando el gobierno del doctor Duque al proceso de finalizar el conflicto. En los territorios, la gente, el campesino, las víctimas, estamos totalmente preocupados porque la guerra ha continuado, la confrontación ha continuado en territorio y esto va a aumentar el conflicto nuevamente. Y con base a lo que está sucediendo actualmente por parte del gobierno, lo que invita esas acciones es a que la guerrillerada vuelva a tomar sus armas y el campo vuelva a estar bañado de sangre. Y lógicamente las organizaciones más sufridas son los afros, los indígenas, la acción comunal y el campesinado. Y todo el mundo se aglutina en las ciudades, creando otro conflicto social. Eso es preocupante lo que estamos viendo. Jaime, recogiendo un poco esa preocupación de los territorios, quisiera preguntarle ahora a Hugo. Hugo, claramente no es un panorama fácil, no lo ha sido desde el momento de la negociación. En todos estos debates, de alguna manera, hay un fortalecimiento que surge de estos consensos frente a los derechos de las víctimas, de los consensos frente a la necesidad de la justicia transicional. Sé que es difícil desde la JEP, que es, digamos, el directamente afectado, pensarse en oportunidades, pero ¿cómo, de alguna manera, podríamos, desde los diferentes sectores,
reafirmar el compromiso frente a la paz ante este contexto? Pues Valentina, me gustaría ser así optimista, y uno siempre debe pensar en que de pronto esta es la oportunidad para lograr por fin ese consenso hacia la búsqueda de la paz que llevamos pues tantos años en ella. Sin embargo, me parece inconveniente, ahí sí, devolver al Congreso, al debate, al escenario político, en un Congreso en donde sabemos no hay mayorías, ciertos puntos de los cuales ya, como se ha dicho en esta mesa, la Corte ya se ha pronunciado con fuerza de cosa juzgada. Es importante tener en cuenta que nuestra Constitución, artículo 246, si no estoy mal, establece claramente que no se pueden revivir interpretaciones, preceptos que ya han sido declarados inconstitucionales o sobre los cuales ya la Corte ha dado una interpretación condicionada al respecto. Y precisamente eso es lo que se quiere, no solamente con las 6 objeciones, sino con la reforma constitucional que se propone. Tú preguntabas al inicio sobre la primera objeción porque lo relacionabas con las víctimas. Y claramente ese artículo 7º es el que habla de la reparación, y básicamente lo que se intenta ahí, de lo que alcancé a leer de las objeciones, es incluir expresamente que las FARC deben reparar con sus bienes, tanto individual como colectivamente. Ahí hay un problema, y por eso vuelvo a lo que hablé antes sobre la conexidad. Si uno revisa el acuerdo, si uno revisa las normas de implementación, claramente lo que se quiso es que la base de la guerrilla no responda individualmente con sus bienes, sino que se conformara un inventario, el famoso inventario de bienes y activos de las FARC. Entonces ahí, por ejemplo, vemos un cambio inconexo completamente que contradice el acuerdo final. Y pues en ese sentido, obviamente, pues el acto legislativo 02 de 2017, que obliga a que el acuerdo final sea parámetro de interpretación y de validez de las normas de implementación, y que dice que el acuerdo final debe ser cumplido de buena fe. Y digamos que ese es un punto que ya ha estudiado la Corte. La Corte ya ha dicho que sí, que los victimarios deben reparar a las víctimas con sus bienes, y para eso se conformó el inventario. Aparte de esa objeción, digamos, para adicionar un poco mi reparo a esa objeción, sabemos que hay un proceso sobre unas medidas cautelares en la JEP para proteger ese inventario de bienes activos porque está en riesgo de desaparecer. Y el fiscal, pues, digamos que se ha opuesto, ha dicho por los caminos institucionales que él es el que tiene la competencia, porque él ha continuado investigando y ha encontrado, presuntamente, porque no sabemos, unos activos por un valor superior a los que están inventariados. Ese conflicto está ahorita en la Corte, y esta es una pregunta que también le dejo a toda la comunidad jurídica. ¿Hasta qué punto se está tratando, con esta posición particular, que es la de las víctimas, afectar un trámite judicial en curso, que es ese conflicto de jurisdicciones que está actualmente, lo revisé ayer, en el orden del día precisamente en la Corte Constitucional para fallo? No es una forma como de intervenir en un trámite que se está definiendo precisamente un conflicto de jurisdicciones entre una y la otra. No, y podríamos detenernos ya en las objeciones si quieren en algunas, pero básicamente eso es lo que uno ve, que las objeciones son reparos de inconstitucionalidad que lo que hacen es no darle conveniencia jurídica al país, porque nos dejan, pues, tanto a las víctimas como a los comparecientes como a la JEP con un instrumento legal menos, que es importante. Y volvemos otra vez al debate político, al debate de las estigmatizaciones, de que los magistrados somos guerrilleros, en fin, volvemos al mismo debate en contra del acuerdo que pensábamos que habíamos superado y al que el presidente había dicho que quería llegar a la unidad, a la unión, que no sé hasta qué punto va a lograrlo. Hugo, pues con esas reflexiones yo quisiera ir recogiendo algunas de las preocupaciones en términos de oportunidades para lo que sigue. Y hay un tema en donde tenemos un consenso en esta mesa, y es el tema de los derechos de las víctimas. El propósito de la reparación integral de las víctimas, que es un propósito casi transversal al modelo de justicia transicional, debe ser un propósito
de la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, creo que es una oportunidad para, de alguna manera, plantear coherencia. Lo decía ahora Juan Carlos, la coherencia no solamente tiene que estar en levantar la mano y decir los derechos de las víctimas en la JEP, sino los derechos de las víctimas en los programas de reparación integral, en los programas del plan de desarrollo, los derechos de las víctimas en el compromiso de las FARC de reparar integralmente, no solo con la entrega de bienes, sino también con la contribución a la verdad, con la entrega de las personas desaparecidas, que son compromisos que están en el acuerdo, pero qué bueno, y lo digo así frente a las reflexiones que ustedes se han planteado, que este sea un propósito de Colombia, de todos sus sectores, y que nuevamente tengamos que validarlo desde las instancias que existen y desde las diferentes posiciones, porque sí siento que hay una oportunidad para volver a validar desde todos los lugares una coherencia en el compromiso con los derechos de las víctimas. Sí, y yo creo que hay que insistir en que este tema no es divisivo, es decir, la reparación es de todos los victimarios, de todos los responsables, pero la objeción vuelve y dice que es que las FARC no va a reparar, pero no se detalla o no pausa para decir que es que hay una prohibición constitucional que se incorporó para decir que los militares no pueden dar indemnizaciones monetarias. Y hay una disposición constitucional que dice que el que es responsable de la reparación es el Estado. Entonces, estas dos disposiciones ya están, evitamos la discusión sobre estas disposiciones y volvemos a este asunto como simplemente si este Tribunal de Justicia fuera para las FARC y cuando sean condenados miembros de fuerza pública, terceros o autoridades civiles, ellos no van a tener la discusión sobre si deben reparar o no con sus bienes. Realmente hay que exigir coherencia, no solamente desde el punto de vista del concepto general de reparación integral, sino de todos los responsables del conflicto armado. Y frente a esto, Juan Carlos, de acuerdo, exigir una coherencia, pero además fortalecer la voz de las víctimas, Yacila, y ahí creo que es muy importante en todas estas reflexiones que estamos planteando. Si vamos a aludir como sociedad, como gobierno, como Ministerio Público, como Fiscalía o como rama judicial, el propósito de la reparación integral a las víctimas, pues por favor, contemos con las voces de las víctimas y con el sentir de las víctimas, con las expectativas también que tienen las víctimas frente a este proceso de paz. Ahí, por supuesto, Yacila, creo que existe también una oportunidad en términos de la organización de las víctimas, de la recuperación de su voz en este momento político en donde, de alguna manera, ya lo plasmaron en el acuerdo, ya hicieron su presencia, pero donde nuevamente Colombia y el modelo de justicia transicional requiere un fortalecimiento a su posición política frente al proceso. Sí, claro, Valentina. Digamos que un poco en clave de lo que preguntabas anteriormente, sí, lo único positivo que uno podría ver de este momento es quizá la posibilidad de que este momento de incertidumbre, como mencionaba anteriormente, genere una como reacción de los diferentes sectores, ¿sí? De víctimas para, digamos, aunar esfuerzos en la defensa de la implementación del acuerdo final de paz tal cual y como se pactó ya en noviembre de 2016 y a partir de todas esas, digamos, cambios también sustanciales que se hicieron al acuerdo, al documento original, ¿sí? A partir de toda la presión generada por los sectores que se han opuesto históricamente desde el inicio de los diálogos de paz a este proceso. O sea, digamos que ya hubo un primer momento donde se generaron cambios sustanciales, estructurales del acuerdo y el documento que se ratificó nuevamente acá en Bogotá, digamos, fue producto de esas transformaciones, de esos cambios. Entonces, digamos, la implementación de ese acuerdo que nos va a permitir llevar o iniciar un camino, o digamos que las víctimas teníamos como una visión de que ese era el inicio, ¿sí? O como el pretexto para iniciar a transitar un camino de construcción de paz colectiva desde diferentes sectores, desde diferentes visiones, desde diferentes territorios, desde la visión territorial.
hemos visto pues como esos sectores que en ese momento incidieron siguen incidiendo y siguen haciendo presión, como decía Juan Carlos ahora, para que el acuerdo final de paz y la implementación de este como que no cumpla el objetivo que tiene, ¿cierto? Que es precisamente darle las voces a las víctimas y permitir escuchar las diferentes víctimas, ¿cierto? Porque digamos que uno de los grandes problemas, de las grandes problemáticas que creo yo ha generado toda esta polarización que se presenta alrededor del tema de la paz, ¿sí? Del tema de la implementación y de todo su mecanismo y la institucionalidad que generó, es un poco crear también un ambiente o un imaginario en la sociedad colombiana que hay unas víctimas buenas y unas víctimas malas, o unas víctimas que son legítimas y unas que no son. Entonces, las víctimas buenas son las que su discurso es favorable a las intencionalidades del gobierno, ¿sí? En clave de seguir polarizando el país en términos de hay unos buenos y hay otros malos, ¿sí? O hay unos actores del conflicto que fueron más malos o que fueron los únicos malos y contra eso es que tiene que caer todo el peso de la justicia, y hay otros actores del conflicto que digamos son los oficiales, las Fuerzas Armadas, los que llaman también terceros, y también pues parte de la institucionalidad colombiana que se quiere obviar, hay un esfuerzo grande por invisibilizar. Entonces las víctimas que de cierta manera representan a esos sectores o que podrían haber sido, sí, que vienen de ese sector, son las víctimas buenas. Entonces generamos esa polarización o esa idea de las víctimas buenas y las víctimas malas, o las víctimas legítimas y las víctimas ilegítimas. Y digamos que este momento quizá puede ser el momento para saldar un poco esta discusión, y porque básicamente todas las víctimas, ¿sí?, de todos los actores armados han encontrado, o siento yo, han respaldado la JEP, ¿sí? Y de hecho los victimarios también de los diferentes sectores han respaldado la JEP porque ven en ella pues como una posibilidad de transitar a esa práctica reparadora de una forma, y al derecho a la justicia también de una forma no tan violenta. Entonces yo creo que el único escenario positivo puede ser, digo yo, el que las víctimas nos encontremos, dialoguemos y generemos un consenso. En clave de rescatar el sistema en general, no solo la gente, sino el sistema en general. Yo creo que eso que tú planteas es una de las conclusiones que tenemos para este programa. El propósito de la reparación integral a las víctimas es indispensable. Es una oportunidad para la coherencia, es una oportunidad para la unión, es una oportunidad para volver a validar socialmente y políticamente el propósito de la justicia transicional. Y por supuesto la importancia de la existencia de las instituciones. Frente a eso quisiera simplemente plantear, ya nos quedan 5 minutos de programa y yo sé que todos están que se hablan, pero les quiero pedir a cada uno que nos diga en 1 minuto una conclusión o un mensaje final. Ya en este momento no estamos en reflexiones, estamos en conclusiones, y lo que tenemos es que enviar un mensaje. ¿Y mensaje a quién? Al Congreso, Corte Constitucional, sociedad civil, Procuraduría, a la Jurisdicción Especial para la Paz, incluso a todos esos sectores o movimientos políticos que hoy plantean estas discusiones como legítimas. ¿Qué mensaje quisiéramos enviarles desde este programa de Protagonistas de la Paz a todos estos actores? Voy a darle entonces ese minutico a Jaime Gutiérrez para que nos diga su mensaje final. No tengo el mensaje sino una propuesta acompañada con... Excelente, cuéntenos. La propuesta es que se salga a las regiones a escuchar a las víctimas, a las organizaciones sociales y a todos los protagonistas de la paz en Colombia. Hacer unos foros regionales frente a este debate, frente a este hecho, que no se queden en las paredes frías del Congreso. ¿Ya? Excelente, Jaime. Y entonces que se salga a la región. Y lo único que nos queda fuera de esos foros regionales en todo el país es la calle, la movilización al gobierno de Duque y a las bancadas que hoy quieren meterle la mano a los acuerdos que se firmaron en Bogotá y fueron acordados en La Habana. Les gusta mucho la movilización de Venezuela, de la oposición de Venezuela. Hoy día nosotros, las organizaciones sociales, nos queda la movilización en las calles colombianas
para apostarles a reafirmar desde nuestro escenario que queremos la paz en Colombia. Gracias, Jaime. Juan Carlos. Bueno, pues dos cosas. Son dos de los principios que se manejaron para el acuerdo de paz, que estuvieron presentes en todo el proceso de paz. El primero es que en una de las declaraciones más importantes que hizo el gobierno y las FARC, concluyeron que este no era un acuerdo de impunidades. Y yo creo que este es parte del corazón del acuerdo. Ahora lo que invito es a preguntarnos si estas 6 objeciones realmente responden a ese deseo de lucha contra la impunidad o no. Y yo creo que a partir de ahí podemos ver si esto es relevante o no. Lo segundo es que las víctimas están en el centro del acuerdo, y esto se dijo todo el tiempo, se ha recalcado una y otra vez, y eso significa que las víctimas están en el centro de la verdad, de la justicia, de la reparación y no repetición. Y eso no significa que las víctimas están en el centro de la política. Y todo este debate vuelve a poner a las víctimas en el centro, pero de la política y no de lo realmente importante. Y yo creo que esa es la otra reflexión para que las personas evalúen si estas objeciones realmente aportan en ese sentido. Yacila, una última reflexión. Bueno, yo insisto en la necesidad de la unión para defender, ¿sí?, lo que la institucionalidad que ya está creada, ¿sí?, que es legítima, ¿sí?, y que es propicia para el contexto y que incluye a todas las víctimas, ¿sí? Y también incluye a todos los actores armados. O sea, no es una institucionalidad que se creó para uno y para favorecer a unos y desconocer a otros. Es una institucionalidad que se creó para que todos los responsables del conflicto y todas las víctimas se encuentren allí una voz y encuentren allí justicia, ¿sí? Entonces el mensaje sigue siendo defender la institucionalidad que está creada, defender lo que está pactado y pues honestamente no comer cuento a ese tema del debate institucional para la paz que está planteando el presidente en clave de consenso, porque eso es demagógico, porque es... Listo. Yacila, ya nos queda un minutico y nos toca recoger la percepción de Hugo. Bueno, yo me sumaría a todas las conclusiones y agregaría como propias que entendamos que la JEP ya es una realidad jurídica constitucional. Como decía y como explicaba, ya se encuentra en una norma constitucional, por lo tanto, pasar un poco este debate político para comprender su jerarquía y comprender que la JEP es la columna vertebral del acuerdo de paz. Lo que subsiste ahorita del acuerdo de paz es ese componente de justicia y creo que las víctimas, me complace mucho que Yacila digamos que esté de acuerdo con la Justicia Especial para la Paz e invitar a las víctimas a que continúen participando a través de todos los procedimientos que están plenamente vigentes, que la JEP continúa con todas las de la ley y de la Constitución y seguirá participando o dando la oportunidad de participación más bien de las víctimas en todos sus procesos. Entonces, que sepan que la centralidad de las víctimas es el principio y que tienen más participación incluso que en cualquier procedimiento, de acuerdo a que las víctimas, digamos que tienen unos estándares de participación más altos en la JEP. Entonces, invitar a que las víctimas sigan interviniendo y muchas gracias, Valentina, por la oportunidad. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en estos debates. Sabemos que desde este programa de Protagonistas de la Paz, esto no es una discusión que se acaba acá, por eso los invitamos a que la próxima semana también se conecten con nosotros. Estaremos con otros invitados fortaleciendo estas reflexiones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Mándenos sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, que estaremos dispuestos a responderlos. Y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este programa. Gracias. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero.
Protagonistas de la paz.